Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este Ciudad Viva de martes que empezamos con mucha risa hablando de sobrenombres, ¿no? Y creo que este humor tiene que ver con es un día de Sudamericana, ¿o no? No Sí, tiene nada que ver. igualito. No, idéntico, no, yo estaba pensando, no, la verdad que idéntico. No sé cómo hizo esa asociación de ideas. Una forma de justificar las carcajadas con la que arrancamos. Para mí es re sudamericana lo que acaba de pasar. Sí, muy bien, muy bien. Hoy juega Nacional. Claro. Sí, juega Suárez en Brasil. Un partido y bueno, definitorio. Partido definitorio. Muy bien, Pilar. Muy bien, Pilar Teijeiro. Sorpresa. Y ojalá estemos mañana con esta sonrisa. Exactamente. Ojalá que sea la misma sonrisa de mañana para el plantel tricolor. Esa era mi sonrisa. ¿Por qué la suya, la de ustedes? No, porque estamos muy felices de A mí, porque sacar la mañana. cada día que hay más luz, me levanta el ánimo. Ajá. ¿No? Y se nota, cada Tenés día razón. llego al canal y está más Sí, iluminado. un poquito más clarito, Todavía no vemos el sol, No. ¿no? Cuando llegamos, pero Pero eso siempre está, Pilar. bueno, ¿cómo- sí, no, cómo y cambia el aparte ánimo? los tonos del amanecer son hermosos. Sí. La verdad que se disfruta. Vi que sacaste una foto en tus redes sociales de esas Ayer luces. hermoso, sí, Y uno empieza a disfrutar de esas cosas que, y contrario a los del Team Invierno, empezamos a disfrutar lo que estamos ansiando, que llegue verano, con playa, carnaval, todas las bancamos cosas igual, divinas que tiene bancamos la vida. Totalmente de Cuando hace acuerdo. Y cada vez falta menos. ¿Cómo pasa el tiempo? O sea, estamos metiéndonos en todos los lugares comunes posibles, ¿no? ¿Cómo se van agrandando los días? También esos comentarios que como cosas que nunca pasaron. Charla de Ese ascensor. sentido. Qué raro. Arrancamos con charla de ascensor. Charla de ascensor. Eso No, porque- igual todavía tenemos el misterio ese de la Copa Sudamericana con la risa. Me gustó cómo lo asoció. ¿Sabés qué? Porque cuando hay fútbol, Tania es feliz. Sí, es verdad, eso es muy cierto. Y, eso es muy y cierto. me pongo muy triste cuando pasó este año, ¿no? Que no hubo fútbol y encima por esas razones. El fútbol le hace bien a la gente, creo. Bien vivido, bien entendido, disfrutado por propios y ajenos. Lo digo yo que soy de Wander, no lo vas a Sobre decir todo vos que si soy de ganás. Nacional, Escúcheme. que están en un momento de... Igual ya hablamos de esto. ¿A qué hora se Tiene partió? ¿A varias las 7 camisetas. hoy? 19:15. 19:15 19:15. juega Nacional contra el Goianiense. Y voy a decir una cosa, el fútbol es mucho más transparente que el Mundial de Alfajores que trajiste vos. No, Que vos me los das. argentinos la hicieron para ellos, ganaron todos los premios. Nos Bien chorearon los 4 de argentinos. 4 de julio con esa mención. 4 de julio tuvo la mención a Mejor Alfajor Pymes, pero yo quiero que para que ustedes se den cuenta lo que fue este mundial, un atraco a mano armada. Totalmente. De 15 categorías que había de alfajores, había 3 premios en cada una, medalla de oro, plata y bronce. O sea que se estaban en juego 45 medallas. Ajá. 42 la ganaron los argentinos. De 45 a 42 ganaron los Lo argentinos. armaron Y para bueno, ellos. era de ellos, era de Lo ellos. armaron para Hay un gusto que es diferente. Justo me regalaron unos alfajores de Argentina. Y el gusto es distinto. Tiene como una cuestión un poco amarga, cítrica, que es distinto a lo que son. Conservante. No, bueno, Estoy de acuerdo con Marcelo, discrepo profundamente. No, pero además ganó un alfajor, el campeón mundial de los alfajores Y es un alfajor de mousse. Sí, sí. ¿Cómo va a ser un alfajor? no, puede vergüenza. ser. El Una cosa alfajor no tenga tiene dulce que de leche, ser no es dulce de alfajor. No, devuelva la Se devalúan hasta los alfajores en Argentina, señor. ¿Cómo de mousse? Tiene que ser dulce de leche. Totalmente. Qué Un momento. alfajor de verdad. Pero Yo una qué sé. reivindicación más allá de esto que debe tener un sentido marketinero, comercial, de difusión de la identidad. Eso, ¿no? Qué divino esto del fomento de las distintas versiones de algo que es tan tradicional Sí, está y que buenísimo. ha adornado meriendas de los gurises, bueno, de todos nosotros. Así que una celebración también de esta forma de disfrutar la pertenencia. no hay como los de maicena con coco, ¿no? Eso los Oh, qué rico, los caseros alfajores de que maicena. cuando éramos chicos. Había no. una categoría que era alfajores de maicena. Ah, ¿sí? Sí, sí. Y no ganamos Eso tampoco sí. ahí. Buenísimo. Ah, No, te nada. atorás un Desastre. poco, ¿no? Digo, Te queda. Te queda acá como el pecho. Ahora, el año que viene lo organizamos nosotros y vamos a ganar hasta el alfajor que va a ser así. Dulce de leche, masa, dulce de leche por afuera. Sí, sí. Va a ser al Mala, revés y le vamos a mala. ganar también esa Si lo categoría. organizamos nosotros en la categoría de alfajor de fruta, No, en es- esta tierra no. Es que justo hoy vamos a hablar de eso, ¿no? De la identidad y de las tierras Se y va de esto junto de con la lo- pertenencia. Es cierto, Pero es bueno, cierto. alfajor de fruta no. Se no va voy. junto con los garotos de fruta al rincón. A pensar al rincón. Eso es verdad que eso es lo último que queda. Sí, sí, ahí va. Se lo Eso morfa, no, eso no me lo quiere suena. nadie. Parecen de apio los bombones esos. Bueno, Pon de apio, ¿no? y Pasa. Che, una cosa que A ver. sucedió ayer. Falleció Olivia Newton-John, que Sí, nos señor. le puso música a buena parte de nuestra juventud. Grease. Nos hizo bailar con Grease. ¿Te acuerdas de la película Grease? Qué maravilla. ¿no? Ayer la estaba Sí. repasando en casa realmente. Sí. Y ¿A la película o estuvo de la bien. canción?
Ambas. Ambas, perfecto. Es que es otra época, ¿no? La película es del 77, creo, ¿no? Por ahí, sí, señora. Y Todos queríamos ser Olivia Newton-John, Sí, claro, confieso, porque hermoso. a mí me encantaba John Travolta. Ah, mira. Era una transferencia. Me gustaba Olivia Newton-John porque Ella era amé toda mi vida hermosa. a John Travolta. Gris, Xanadu también. También. ¿Te acuerdas de Xanadu? Bueno, otra película, otra canción bastante conocida. Hoy estábamos hablando con Luca Veloz tempranito que Y aparte, yo no ¿cómo? me acordaba que otra película había hecho Olivia Newton. Claro, ¿y cómo queda ese movimiento? Ese que Bueno, quedó. pero ojo, ese ¿Se acuerdan de que Saturday Night Fever. esta vez es Fiebre Sábado de la Noche. Exactamente. Y después era chiqui. ¿Cómo era ¿Cómo ese? quedaron? ¿Cómo No, era no. ese? Bate que bate con chocolate. Claro, esa Claro, como después mayonesa. quedó Una maravilla. No, pero eran unos pasos medios así. Claro, bueno, pero yo bien, quedó. bien ochentoso, bien ochentoso. Bien ochentoso. Olivia Justamente este mes. Newton-John, que Justamente Dios este la mes. tenga en la Bien. gloria o que quien ustedes quieran la tenga en la gloria. Bueno, nos hizo revivir muchos momentos de la juventud. Y hablando de cuestiones que, bueno, en las últimas horas se dieron a conocer, tiene que ver con el sumario que la Suprema Corte de Justicia inició al juez Alejandro Recarey. Ustedes se acuerdan que este juez fue el que, inició una acción de amparo que suspendió de forma temporal la vacunación a niños menores de 13 años contra la COVID-19, ¿no? Eso tiene que ver con, bueno, lo había informado más temprano el semanario Búsqueda en las redes y bueno, quedó designada como instructora la ministra del Tribunal de Apelaciones, Rosario Zappelli. Vamos a ver en qué queda este sumario, ¿no? Que es investigación sobre su situación. Sí, ¿no? entre otras cosas, una de las cosas que se le dice, los sumarios es perfectamente válido que dentro de la administración pública las autoridades puedan hacer, en un principio podría ser una investigación administrativa o cuando haya indicio de que puede ser la cosa un poco más grave, iniciar un sumario. En este caso se inicia un sumario al juez Alejandro Recarey, entre otras cosas porque quien presentó la acción de amparo, el abogado, ahora no me acuerdo, Maximiliano D'Antone, ¿no? D'Antone. Según la Suprema Corte de Justicia no tenía ninguna legitimación para poder presentar ese recurso. Entonces, y el juez Recarey lo dejó pasar, ¿no? Como que sí tuviera legitimado. La legitimación quiere decir aquel que tiene derecho a presentar una denuncia, un recurso de amparo. Si está como habilitado o no para poder hacerlo. Exactamente, porque a veces tiene que ser en algunos casos se exigen algunas condiciones para que quien demanda las tiene que tener para poder presentar esa demanda o ese recurso. Y aparentemente, bueno, una de las cosas que la Suprema Corte de Justicia le reclama al juez Recarey es que no tuvo en cuenta eso. Claro. Eso fue el 7 de julio y el 26 de julio la justicia revocó esta sentencia aplicada por Recarey, que ahora, como decía Pilar, está sumariado y, claro, el sumario implica también que no puede asistir a su lugar de trabajo allí, ¿no? No puede ingresar salvo por ejemplo, autorización especial de exacto, quien te sumaría, en este caso, de quien acceso a sistema informático. Nada, queda Zappelli, como decíamos, en su lugar y veremos cómo sigue esto, ¿no? Con este sumario. Pero bueno. Sí, ahora habrá que atenerse a cómo sigue este procedimiento, que insisto, es un procedimiento administrativo. ¿Es de oficio en este caso? Ahí me pierdo. Lo de Sí, la Suprema Corte de claro. Justicia. Sí. Pero insisto que en esto no es una causa penal que se le abre al juez Recarey, es una cuestión administrativa que la Suprema Corte puede hacer con cualquier funcionario, digamos, que pertenezca al sistema. Lo que está observado es el procedimiento, no el fallo. No, el fallo en sí no, porque el fallo incluso ya fue, como recién decía Josema, Revocado. fue revocado por el Tribunal de Apelaciones. Pero ahora bien, es otra cosa que no tiene nada que ver, es una cuestión paralela a este sumario administrativo que se le inicia al juez. Claro, Hablando en plata, estuvo en el foco, usted que entiende de tema de leyes, ¿esto que es un tirón de orejas para Recarey? ¿Qué viene a hacer esto? ¿Cuántos sumarios conocés vos que hay por día a jueces de distinto tipo? O sea, no quiere decir tampoco que se den a publicidad todos los sumarios que se hacen, pero no es muy normal que se inicien sumarios a jueces por parte de la Suprema Corte de Justicia. No es lo normal. Por lo tanto, sin duda alguna que es un tirón de orejas. Sí. Tirón de orejas para Recarey, entonces. Bueno, a quien no le vamos a tirar de las orejas es a Lucía Gómez, que ya nos está esperando, como siempre, a esta hora en el Centro de Gestión de Movilidad para contarnos qué pasa con el tránsito en la capital. Lucía, ¿qué tal? Buen día, bienvenida. Hola, buen día, chiquilines, ¿cómo andan? Muy bien. Bárbaro, Lucía. Viste que dijimos no te Bien. vamos a tirar de las orejas, ¿no? Muchas gracias por Eso eso, es fundamental. agradezco. Muy bien.
Muy bien, les comento. En primer lugar, que hasta ahora tenemos registradas algunas demoras por Avenida Italia desde Hipólito Yrigoyen hacia Valle de Ordóñez, así que bueno, el tránsito allí está un poquito más enlentecido, así que a quienes tengan que circular por allí tener en cuenta esta información. Además, les comento cuáles son los cortes de calles que están previstos para el día de hoy. Se va a estar cortando la calle Cuareim entre La Paz y Galicia, tanto hoy como mañana, entre las 8 y las 17 horas. Por la zona de Pocitos, la calle Lamas va a estar cortada entre Julio César y Pereira de la Luz hasta las 13 horas. Pastoriza, ayer también se estuvieron haciendo podas en esa calle y hoy continúan, así que hoy está previsto un corte allí entre Rivera y Gabriel Pereira hasta aproximadamente las 14 horas. Por la zona del centro, Arenal Grande va a estar cortada entre Rivera y Rodó entre las 14 y las 18 horas, tanto durante la jornada de hoy como de mañana. República del Salvador entre la calle Navarra y Manuel Quintela, entre las 8 y las 16 horas, también hoy y mañana. Y por último, la calle Sancho Panza entre Luis Alberto de Herrera y Catalá entre las 10 y aproximadamente hasta el mediodía. Y además comentarles que hay una media calzada en General Flores y Cerrato que puede también enlentecer un poquito el tránsito allí en la zona. Hasta aquí toda la información por hoy. Será hasta mañana y que tengan buena jornada. Igualmente para vos, Lucía, te mandamos un abrazo de aquí desde estudios y nosotros seguimos acá con otros asuntos. Momento de conocer los vaivenes del clima. Están los caminos de la vida y los vaivenes del clima. Y los vaivenes del clima. ¿Qué estará pensando don Héctor Pascale? Héctor Pascale, sí, don sí. Héctor Pascale, que con mucha calidad, como siempre, nos trae su pronóstico. En este espacio que tampoco se le vamos a cambiar el nombre. Qué tiempo loco taroco, ¿eh? Sí. Hoy arrancamos en la madrugada, cuando vos seguramente estabas muy dormido, con una mínima de 7 grados. En este momento tenemos ¿cuánto? 9 grados. Despacito, vamos subiendo y vamos a tener una máxima de 15. ¿Tá? Así que un invierno benévolo, podríamos decirlo así. Con cielo claro y algo nuboso, periodos de nuboso. Mañana miércoles la mínima va a ser de 3 grados y la máxima de 16, con algunas nieblas y neblinas. Y el jueves, viene una de las cosas que más me gusta. ¿Qué le gusta? Probables heladas agrometeorológicas. La helada, hay que hablar mucho de tema. La helada agrometeorológica, porque va a haber 4 grados de mínima y 17 grados de máxima. O sea que la amplitud térmica, señora Pilar Teijero, está cumpliendo con las expectativas de este invierno. Es amplia, es bastante Es amplia. Pero claro, arrancás con 4 grados, ponele jueves, y te vas hasta los 17. Sí, ahí está. Aparte, recién estábamos mirando el solcito que ahora es hermoso, ¿no? Esos 14 grados acompañan, no es 14 o 15 grados con lluvia y viento. Hermoso pero engañoso, le diré. Sí, igual, y aparte, eso como decías, arrancás con 4, terminás con 17 de la tarde, pero después volvés a... Sí, después empezás a bajar, claro, de nuevo hasta los 4. Y los cuerpitos ya no aguantan lo mismo, ¿no? Así que no es no. aquellos carnavales que aguantábamos hasta la... No hay Héctor Pascale que aguante. Tal cual. Bueno, ¿estamos en redes? Estamos en redes y los invitamos como siempre a comunicarse con nosotros. Lo están haciendo, nos devuelven todos los días muchísimo amor que intentamos compartir también a través de este programa. Les pedimos que nos sigan y que nos escriban a través de nuestra cuenta de Twitter, Ciudad Viva, y también en las cuentas del canal en Instagram y en Facebook, Sí. TV Ciudad. Ahí está. TV Ciudad UI también. TV Ciudad UI es nuestra cuenta de Facebook, TV Ciudad en Pero la Instagram. gente pone TV Ciudad y arroba no se TV encuentra. Ciudad Viva en Twitter, ahí lo ven en pantalla también. No tiene como perderse. No, tal cual. Un programa así muy variado Sí, sí. En esta jornada. Vamos a estar recibiendo al colega, el periodista Quique Kirstenbaum, que está de visita en Montevideo, hace 30 años que está afincado en la zona de Israel y que ayer justamente estuvo en una charla hablando de sus trabajos en Israel y Palestina con una muestra que él presentó. Así que bueno, vamos a estar hablando hoy con él. También, ustedes vieron que a raíz de la muerte de una interna de la cárcel de mujeres, de la cual todavía no están esclarecidas las causas, hubo un comunicado muy fuerte por parte del comisionado Miguel Petit y también hubo un comunicado de parte de los operadores penitenciarios con respecto a las condiciones en que están viviendo las mujeres en esa cárcel, con un hacinamiento del 162%. De todo esto vamos a estar hablando con Germán Gutiérrez y con Eliana Vidal, que son precisamente operadores. Uno de ellos trabaja en la cárcel de mujeres, otro trabaja en otro de los centros de reclusión.
Y vamos a estar hablando precisamente de su trabajo y de las condiciones en que lo desempeñan. Y también vamos a estar hablando de un tema que es recurrente en las conversaciones diarias, por ejemplo, de los futboleros. Esto de lo charrúa. Y nosotros tenemos en el imaginario colectivo esa idea del charrúa que luchó hasta el final y que se extinguió precisamente por esa rebeldía. Pero lo cierto es que en el Día Internacional de los Pueblos Indígenas hay personas nacidas en Uruguay que se reivindican como charrúas. De eso vamos a estar hablando con dos representantes de la CONACHA, el Consejo de El CONACHA, el Consejo de la Nación Charrúa. Exactamente, con ellos vamos a estar hablando un ratito, entre otras cosas, como decías, ¿no? De la guerra de charrúa. ¿Qué sienten cuando se habla de guerra de charrúa? Cuando en realidad los charrúas fueron exterminados en nuestro territorio. ¿O no? ¿O no? ¿O no? Bueno, de eso vamos a hablar en un rato nomás. Hacemos una pausa, ya seguimos con Ciudad Viva, Bueno, muy bien, segundo bloque de Ciudad Viva, como decíamos hoy, en el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, vamos a recibir, ya lo habíamos anunciado, a Andrés Delgado, Yaguareté, ya vamos a contar el porqué, del colectivo Charrúa Yaguar Verá, y Mónica Michelena, que es integrante también del CONACHA, ¿no? El Consejo Nacional, del Consejo de la Nación Charrúa, y representante de Bascuadé Inchalá. Creo que dije casi todo bien, ¿verdad? Sí. ¿Cómo les va? Bienvenidos. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por la invitación y bueno, por el motivo que nos trae hoy acá. Bueno, para nosotros es un placer que nos visiten acá. Recién estábamos hablando en la previa y cuando estábamos preparando la nota, los nombres bastante particulares, por lo menos para nosotros que no los utilizamos habitualmente. Yaguareté es el tuyo. Y el tuyo, Mónica. El mío, que siempre me había mantenido bastante en la intimidad, pero yo creo que es el momento de visibilizar también que nosotros tenemos esa costumbre de nombrarnos con nuestras propias lenguas indígenas. Entonces a mí en el año 2007, mi propia comunidad, ellos me eligieron el nombre, fuimos al Cerro Montevideo, sí, que era justamente el día del Año Nuevo Indígena, el 21 de junio, que hacemos un fuego, llevamos comidas todas de acá, y bueno, y me pusieron Iti Hou. Iti Hou. Que lo uso con el correo, pero ahora voy a empezar a usarlo porque me parece que es el momento ya. Ahí está. Iti Hou, que It significa fuego en lengua charrúa, y también Ihou significa ojo, ojos, Ahí ojos está. de fuego. Es un nombre muy particular, sí, ¿no? ¿Y por qué o sea, era una cuestión íntima? ¿Se hablaba en la colectividad, digamos? Lo que pasa es que nosotros pasamos todo un proceso. Todo el movimiento charrúa surge en la década de los 80. Yo me enteré recién que mi bisabuelo era charrúa en el 81 y ahí empecé a investigar, a rascar toda la historia familiar. ¿Qué edad tenías allí? Y yo tenía 18 años. 18. Entonces, todo un proceso. Entonces, al principio nosotros como que yo veía que impactaba mucho en la sociedad. Si uno decía Iti Hou, bueno, no es lo mismo que la generación de él, pero claro, nosotros como que se nos reían en la cara. Ponerte una vincha, una pluma, que es para nosotros simbólico, no es que vayamos a trabajar así, ni andemos en la calle, sino que es como algo para nosotros sagrado, no es nada folclórico, sino que tiene un simbolismo muy especial, la vincha y la pluma en la mujer así, de ñandú, de verá. Entonces, tanto el ponernos elementos y nombrarnos con nuestro nombre era demasiado. Entonces, fuimos de a poquito, para que también uno también a veces necesita apropiarse. Empoderarse, pero también que el otro entienda, que nos importa el otro, nos importa la sociedad, que el otro nos comprenda. Entonces a veces hay que ir como de a poquito haciendo conciencia en la propia sociedad de que existimos, que no somos una mentira. ¿Y cuál es el significado de la vincha y la pluma? Hay también, ahí por ese lado del tema de las vinchas, hay una reivindicación histórica también, porque por ejemplo, en cuanto a los relatos que se hacen, en la dictadura de Terra, cuando da un golpe de Estado Terra, muchas veces hay como un relato de que no hubo mucha oposición o no hubo mucho levantamiento porque había una tradición de mucho respeto a las instituciones, pero eso pasaba sobre todo en Montevideo. En el interior hubo un levantamiento indígena, que fue el levantamiento de Paso Morlán, estamos hablando de 1930 y pico, y realmente fueron masacrados, porque en aquel entonces eran lanza y boleadoras contra ya un ejército institucional con ametralladoras.
Y cuando termina eso, Terra dice, ahora sí se acabaron las vinchas, yo terminé lo que Rivera empezó. Y entonces, también para nosotros es una reivindicación de acá, las vinchas no se terminaron. Claro. Y una cosa a agregar del tema de los nombres también es que una cosa que nos pasa a todos los charrúas y que también pasa, digamos, también a las personas, también a colectivos afrodescendientes, es que también nos pasa el conflicto con los nombres porque nuestros apellidos son los de los patrones de estancia. Digamos, es decir, a nosotros, digamos, no perduraron los apellidos, o sea, apellidos de origen charrúa o lo que sea, por un tema de que se ponían los nombres del patrón para el cual habían trabajado nuestros antepasados, o de repente si nacías en una zona te ponían el de la estancia más cercana. Entonces, básicamente es también una reivindicación de la identidad, porque acá en Uruguay, digamos, la mayoría de los apellidos no se puede rastrear un origen detrás. Claro. Vos estás hablando de acciones de visibilización, ¿no? Los nombres, las vinchas, y lo cierto es que la pregunta obvia que sería de inicio de la charla, ¿qué cantidad de personas? Resulta hasta difícil de hacer, por esto que vos me decías, de reconocerse cuando uno ya es grande, y porque toda nuestra historia nos ha hablado de reverenciar a esos antepasados que se extinguieron luchando, ¿no? Eso de la garra charrúa, de hasta el último momento, y hemos crecido pensando, creyendo, recibiendo esa enseñanza de que no hay charrúas en Uruguay. Ustedes afirman lo contrario. Claro, porque nosotros, bueno, yo por lo menos vengo de la época de la dictadura, pero de siempre, ¿no? Después de Sal si puedes, que fue el genocidio, pero genocidio no implica exterminio, y siempre nos hicieron esa trampa en la educación. Si uno habla de genocidio armenio o genocidio judío, ¿verdad?, el holocausto, nunca se les ocurre pensar que no hay más judíos en el mundo o que no hay más armenios. Pero sí en Uruguay es muy particular que uno dice genocidio y ya es exterminio, ¿verdad? Automáticamente porque nos enseñaron desde la escuela pública y de toda la escuela de que en Uruguay es un país sin indios. Allá ahí partimos de un mito, vendría a ser. Y nosotros es muy difícil desmontar ese mito, esa representación simbólica de la extinción. ¿Por qué se generó eso? Y pues como una política justamente es la continuidad del genocidio, de las matanzas, sucesivas matanzas. El genocidio charrúa, del pueblo charrúa, fueron sucesivas matanzas. Sal si puede fue la primera, después hubo otras hasta 1834, de 1831, ¿verdad? Entonces, esas sucesivas matanzas, luego hubieron 300 sobrevivientes que los trajeron caminando de Sal si puedes hacia acá. Y de esos 300 sobrevivientes, en el camino iban repartiendo, llamó el famoso reparto, de una chinita, cartas que le mandaban a Rivera ya pidiéndole, ya sabían, una chinita, un charruita. Y bueno, de esos 300 sobrevivientes nos separaron y fuimos a dar ¿a dónde? A las estancias. Claro. Llegaron a Montevideo 100, 105, alrededor de un poquito más de 100. Y ahí también, acá también nos repartieron. Entonces, de esos repartos es que venimos. Por eso lo que dijo Andrés es muy correcto. Casi todos, si rascás un poquito, venimos de las estancias. O, por ejemplo, en mi caso fue mi mamá que trabaja en las estancias. Pero si no, abuela, abuelo, todos venimos de alguna estancia. Claro. Hoy por hoy, ¿cuál es la realidad de estos colectivos que ustedes han agrupado a partir, imagino, de un trabajo de muchos años? ¿Qué visión tienen hoy de la comunidad charrúa en Uruguay? A nivel de cantidad, de ubicación geográfica, de estilos de vida. Bueno, en sí, lo primero a destacar es que hay colectividad de charrúa en todo el Uruguay. Eso primero que nada, que hay y también en cuanto a la cantidad, también es un movimiento que siempre fue creciendo. ¿Por qué? Porque justamente es una batalla contra el olvido, porque a nosotros, así como desde ese mito del Uruguay sin indio, yo quiero reivindicar algo bastante importante. Hace poco se cumplieron los 20 años de que se repatrió los restos de Baimaca Pirú a Uruguay. Y a mí en lo personal, mi familia siempre supimos que éramos indígenas por parte de padre. De mi padre siempre, nunca no sabíamos si tenía algún pariente europeo o no, pero siempre estaba el verso de que nos habían hecho creer que, como decían siempre que era un país sin indio, entonces nosotros éramos los últimos. Y entonces, a pesar de que nosotros mismos conocíamos otras familias indígenas. Claro.
Y cuando trajeron los restos de Baimaca Pirú, yo me acuerdo, yo era un gurí bastante chico y para mí, por ejemplo, fue muy impactante ver que no éramos los últimos, sino que ver los rostros de todo alrededor y de que éramos miles, de que éramos cientos, de que estábamos, y después quedó reflejado en el censo que unos 180.000 uruguayos, según el último censo, tenemos nuestra ascendencia indígena y que nos reconocemos como tales. Y el 2,4, que tampoco son 77.000 uruguayos, expresamos en el censo que nuestra principal ascendencia era la indígena, porque en general ya todos tenemos mezcla. Entonces, una de las preguntas es ¿cuál considera usted qué ascendencia considera usted que tiene? Entonces había varias opciones: europea, afro, indígena, otros. Y mucha gente, por ejemplo, que respondimos, por ejemplo, yo respondí europeo por parte de mi papá y indígena por parte de mi mamá. Claro. Entonces, a los que les respondían más de una opción, le hacían la segunda pregunta: ¿cuál considera usted su principal? Y un 2,4%. Pero los estudios de ADN de Mónica Sanz, de la doctora antropóloga biológica, dan un 34% de la población que tiene ascendencia por vía materna indígena. Claro. Un 34%, o sea, del 2,4 a un 34 hay una gran distancia. Significa que hay muchos que ni saben que tienen esa ascendencia, y también hay mucha gente que todavía no, sabiendo, es algo que se siente como vergüenza. Entonces nosotros estamos trabajando lentamente para revertir esa vergüenza en un orgullo. Claro. El orgullo de tener esa. Lo que decías vos, ¿no? Empoderarse y llevarlo con honor, con altura. ¿Cuántas comunidades hay en nuestro país indígenas? Se hablaba de 6, se hablaba de 10. Actualmente hay 18. 18. Sí. Ah, bien. Registradas en la Institución Nacional de Derechos Humanos. ¿A partir de cuándo se empezaron a visibilizar más de alguna manera? Y yo creo que a partir de la década, a partir de 2005 que se forma el CONACHA, más o menos, el Consejo de la Nación Charrúa se formó con 6, y bueno, ya había 8 comunidades en ese momento, pero después empezaron a surgir en los fines de los 2000 y ahora en la pandemia incluso surgieron varias en épocas de pandemia, aunque les cueste creer. ¿Y el contacto es fluido? ¿Hay contacto habitual, digamos? Sí, también un poco la tecnología ha favorecido eso. Que haya más, el contacto fluido, porque también, digamos, todos sabemos que acá en Uruguay uno de los problemas, creo que para toda la sociedad, es las dificultades de los precios del transporte y todo lo demás. Pero como para encontrarse personalmente, de repente con personas que, digamos, con comunidades de Salto, de Artigas, el encontrarse presencialmente es un poco más complicado, pero la tecnología ha favorecido el que nos podamos comunicar más libremente. Y eso también hay que desmitificar un poco que el ser indígena no es quedarse anclado en el pasado, sino que, porque una persona, digamos que quedarse anclado en el pasado, sos una pieza de museo, no sos una persona real. Una cultura cuando está viva realmente, digamos, crece al igual que todo lo demás. Nos quedan 2 minutos de esta preciosa charla en la que estamos aprendiendo Le tanto. dije que nos iba a quedar corta, lo dijimos antes de arrancar. Pero, una de las reivindicaciones más importantes que leí que tiene este colectivo es el ser, el que sea reconocido, y que el Estado no lo tiene permitida esa vía, porque sería obligarse a un montón de cosas que vienen con esa, es vinculante, ¿no? Que vienen con esa concesión, vamos a decirlo. ¿Es así? ¿El ser charrúa decís o el ser? Ser charrúa. El ser charrúa, sí, es justamente el derecho de ser, el derecho de la identidad. ¿Por qué la no pueden ser? autoidentificación. ¿Pero por qué no pueden ser? Porque es muy fuerte, es muy duro para Uruguay romper esa matriz cultural que nos trae como país sin indios, la tacita de plata, la Suiza de América. Nos cuesta romper eso realmente como un pensamiento colonial, A nivel de romper Estado, de Europa, como nivel la de diferencia cultura. con América. Como Pero, nos creemos, ¿a qué nivel nos cuesta romper? ¿A nivel de Estado? A nivel de Estado. Incluso han pasado gobiernos de izquierda y es difícil a veces, porque los mismos antropólogos, historiadores les ha costado. Igual nos han ido evolucionando y hoy nos acompañan en nuestra reivindicación. Y una de las máximas reivindicaciones que hoy está en el Parlamento en discusión es el convenio 169 de la OIT. Y justamente esta noche, como quedan pocos minutos, esta noche a las 6:30 de la noche va a haber un evento, una mesa, un panel en la Institución Nacional de Derechos Humanos, justamente festejando el Año Internacional de los Pueblos Indígenas, donde van a haber una serie de actores. Por ejemplo, va a estar el arqueólogo López Mas, van a estar un representante de cada partido, de los miembros parlamentarios de la Comisión de Legislación Laboral del Parlamento,
va a estar el diputado Felipe Carballo, del Frente Amplio, que fue el impulsor, fue el que presentó la minuta para que se empezara a tratar este tema del convenio de ratificación del convenio justamente dentro del Parlamento por primera vez. Y bueno, y van a haber también académicos nacionales e internacionales que, bueno, juntamente con nosotros, que a mí me va a tocar esta tarde, yo voy a ser una de las representantes de la coordinación de organizaciones y comunidades y clanes indígenas del Uruguay, que es una coordinación que se armó con estas 18, bueno, ahí están el CONACHA, CONACHA reúne a 6 organizaciones, pero más está también el CONISUR, que reúne también a otras organizaciones, y más todas las otras comunidades, algunos se llaman clanes también, porque son clanes familiares, claro, que no están ni en el CONISUR ni en el CONACHA, pero estamos todos juntos en esta reivindicación coordinados, y Sergio Ardaiz, que es un representante también de CONISUR, y yo que en este caso en representación también de todos, pero también ahí voy como CONACHA, como Consejo de la Nación Charrúa, es que vamos a estar como voceros hablando justamente de los avances y los desafíos de Uruguay en la ratificación, que le cuesta tanto, ¿no? Es una buena oportunidad para, bueno, dejar claro que de alguna manera el Estado está en deuda con ustedes, ¿no? También una de las cosas que, como aclarar a la pregunta que tú hacías, es que lo que cuesta por parte del Estado el reconocimiento de la Nación Charrúa es que es un genocidio cometido por el Estado. En su fundación el Estado se funda en agosto de 1830 y 6 meses después, en abril del 31, está empezando una campaña genocida. Y el genocidio implica también un culturicidio y un intento, digamos, de también de terricidio, o sea, también de destrucción de la naturaleza en base a eso. Y la figura que estaba liderando el Estado, digamos, es la figura de Fructuoso Rivera, que es muy homenajeado, no hay ninguna ciudad del interior que no tenga una calle Rivera, y acá mismo también. Y también hay ciertas violencias simbólicas que se perpetúan. Por ejemplo, uno quiere de repente de Montevideo ir al interior o del interior venir a Montevideo, y sí o sí, si no vas en un vehículo propio, tenés que pasar por Tres Cruces, y al salir tenés que pasar debajo de la estatua de Rivera, claro, y él con la fusta en la mano. ¿Qué sienten ustedes cuando eso? Más allá, bueno, de una discriminación, por decirlo de alguna manera. Es una humillación. Una humillación. Porque es como buscar todo el tiempo perpetrar, para uno que es consciente de su sangre charrúa, el pasar debajo de la estatua de Rivera constantemente cuando uno quiere ver a su familia en el interior, es como que todo el tiempo se te esté recordando que fuiste, digamos, que cometieron ese genocidio contra tus antepasados, y que la figura que cometió el genocidio es levantada como un héroe nacional. Y también como una traición, porque Rivera había luchado junto a los charrúas, junto al cacique Curso Balmaca Perú, en la gesta artiguista, pero también más adelante, ¿verdad? También en la Guerra de las Misiones, en 1828. Por eso ellos creyeron en la palabra de Rivera cuando los convoca, los hace el convite, que realmente fue una emboscada, ¿verdad? Sí. Ustedes, hoy por hoy, en esta lucha que están, ¿se asocian a otras colectividades de Latinoamérica? ¿Encuentran fortalezas en esa integración? Sí, totalmente. Nosotros pertenecemos al movimiento indígena de toda la Via Yala, que es el nombre que le damos nosotros los pueblos indígenas a América, que significa tierra fértil, tierra fecunda en lengua cuna. Nos plegamos desde el año 2004, que comenzamos a tener, ir a encuentros, cumbres indígenas organizadas por estas organizaciones de toda América, ¿verdad? Hay infinidad de organizaciones, pero nosotros, por ejemplo, como CONACHA, pertenecemos a un enlace que se llama ECMIA, que es Enlace Continental de Mujeres Indígenas de todas las Américas, que reúne a mujeres indígenas desde Alaska a Tierra del Fuego. Entonces, por ejemplo, por decir, estamos en pleno contacto. Además, ¿y han tenido eco en la ONU con esto? Bueno, yo estuve en las Naciones Unidas varias veces, tuve el honor de representar a mi organización, Consejo de la Nación Charrúa, y ahí hemos tenido, sí, muchos apoyos de muchos países, porque hemos estado en el EPU, que es el examen periódico universal que se le hace a Uruguay por el cumplimiento o no de los derechos humanos. Los estados se revisan entre sí. Y bueno, uno de los estados que siempre nos apoyó y nos sigue apoyando hasta el día de hoy es Bolivia. Ajá. Y bueno, muchos otros estados, pero ahí hemos tenido que ir a hacer campaña, ¿verdad? A Naciones Unidas, campaña para
para que un poco presionen a Uruguay y está dando resultados. Yo creo que a la larga está dando resultados. Bien. En el final y en 30 segundos, vos hablabas de humillación cada vez que se cruza con una estatua de Rivero, hay que pasar por determinados lugares. Hoy, antes de arrancar la nota, hablábamos, ¿no? Uruguay, un país muy futbolero, siempre se habla de la garra charrúa. ¿Qué sienten ustedes cuando se menciona la garra charrúa? Bueno, en realidad es como una sensación doble. Por un lado es algo agradable que se reivindique como la garra que tenían nuestros antepasados del no rendirse. Pero ese no rendirse, por otro lado, uno dice, qué pena que se acuerden solamente cuando es el fútbol. Claro. Porque también ese no rendirse nos lleva al día de hoy, a que estamos vivos el día de hoy, porque uno, digamos, más allá de que hayan pasado los siglos, más allá del mestizaje, más allá de haberse tenido que ocultar, más allá de un montón de cosas, seguimos resistiendo por esa garra. Y lo que sí a mí, por ejemplo, en lo personal, nunca me gustó es esa folclorización cuando se utiliza el charrúa como una mascota de fútbol. Por ejemplo, la mascota del futbolito del 80 o lo que sea, porque es decir, cuando de repente presentás un charoná o algo por el estilo, que uno dice, no somos una mascota. Claro. Eso sí se es banaliza como, un poco la figura. Sí. Exactamente, somos personas, no mascotas. Nosotros, y como son personas, y vinieron a traernos un montón de información y un montón de reivindicación, queremos invitarlos a que no solamente hoy, en este Día Internacional de los Pueblos Indígenas, estén con nosotros, sino que vuelvan siempre a esta casa para seguir hablando de estos temas, que nos quedaron muchísimos. Nos quedan un montón, pero bueno, es una charla a cuenta de más, como decíamos, así que Yaguareté y Tijou, gracias por compartir además tu nombre, que lo haces público ahora. Ahora, en este momento. ¿Ah, sí? Bueno, entonces con mucho honor, sepan que te ve ciudad de su casa, ¿eh? Muchísimas gracias. Maripir significa muchas gracias en lengua chana, que es una lengua que persiste hasta el día de hoy en el otro lado de la banda, pero que acá también, él sabe bastante de lengua chana. Maripir significa muchas gracias. Bueno, muy bien. Suena muy lindo. Aparte. Un placer, ¿eh? Un placer. No se me vaya, Yaguareté, que mandamos la pausa y nosotros ya seguimos con Ciudad Viva. Nos quedamos conversando en la pausa. Muy bien. Ya volvemos. Como les contábamos más temprano, a raíz de la muerte de una interna de la cárcel de mujeres el viernes pasado, se sucedieron una serie de comunicaciones. Una de ellas fue la del comisionado parlamentario, otra precisamente de los operadores penitenciarios, haciendo alusión a las condiciones en que se vivía en la cárcel de mujeres, que también se extiende a otros centros de reclusión, sobre todo dentro de Montevideo. Para charlar de ese tema precisamente hemos convocado, y aquí están con nosotros, a dos operadores penitenciarios, Germán Gutiérrez, Eliana Vidal. Esta figura del operador penitenciario que desde el 2011 está precisamente encargándose de buena parte de lo que es el trabajo dentro de las cárceles. La otra parte la hace la policía. Bienvenidos, tengan ustedes buenos días. Muchas gracias. ¿Andan bien? Bien, por suerte. Gracias. Bueno, nos convoca lo que disparó esta situación, lo que decíamos fue la muerte de esta mujer en la cárcel de mujeres precisamente, que todavía no está, cuáles fueron las causas, no están claras todavía las causas de esa muerte, pero sí lo que está claro son las condiciones, Sí. Fundamentalmente dentro de ese centro de reclusión y dentro de otros. ¿Cuáles son precisamente las observaciones que ustedes hacen en ese sentido? Dentro de la cárcel de mujeres, desde que se aprobó la ley de urgente consideración, ha habido se ha aplicado una inflación penal muy grande. Se ha hecho un aumento de penas y de mecanismos liberatorios se han cercenado, lo que ha repercutido muy fuerte en la población carcelaria femenina. Por ejemplo, toda la lucha contra la droga y el microtráfico tiene como figura central, que eso es lo que ha ido variando conforme el tiempo, a la mujer. Hoy la mujer se dedica también al microtráfico de droga, dentro de su contexto de vulnerabilidad, de pobreza, para mantener a su familia. Y junto con este agravamiento de penas, hace que la unidad de cárcel de mujeres desborde ahora en población.
Como dijo Petit, hay alrededor de cupos para 390 personas y andamos alrededor de 650. El edificio es un edificio viejo, es el 162% de hacinamiento, por encima de la capacidad que tiene totalmente. Y hay alrededor, en promedio, a veces un funcionario cada 100 personas, 100 ppl. ¿Y lo ideal que tendría que ser? Un promedio 1 cada 10. 1 cada 10 debería ser y es 1 cada 100. Sí. Claro, porque ¿cuál es la figura? A mí me gustaría decir, son funcionarios civiles, Sí. ¿no? Sí. ¿Cuál es el trabajo que ustedes hacen y que justamente hace que se vean después, para después explicar en qué se ven sobrecargados, qué cosas no pueden estar haciendo o cumpliendo? ¿Geli? Iliana. En realidad nosotros cumplimos una tarea socioeducativa, por decirlo de alguna manera, o sea, vos tenés una parte que sí tiene que ver con la seguridad, tenés una parte que tiene que ver con el acompañamiento, la rehabilitación, que obviamente si tenés una superpoblación no lo vas a poder tener y si tenés una falta de personal, como pasa en otras unidades, tampoco lo vas a poder hacer. Creo que falta mucho personal como para poder hacer eso, creo que está bastante claro y creo que esta situación que se dio en Cárcel de Mujeres es notoria en eso. O sea, esa es más o menos la función del funcionario penitenciario civil, ¿no? O sea, el acompañamiento en la rehabilitación. ¿Y la peor situación se vive en Cárcel de Mujeres, de hacinamiento, de no poder cumplir con la tarea, o hay otras situaciones que también son complejas? A nivel nacional debe haber situaciones complejas en varias unidades, pero particularmente ahora lo que destaca en Cárcel de Mujeres es que la política penitenciaria a nivel nacional se centra en las cárceles de hombres. Las nuevas unidades que están planificadas por ley de presupuesto son todas para población masculina. No hay nada planificado para la población femenina. El edificio, como dijo Petit, ya no da para más, es un edificio que tendría que ser reciclado a nuevo y hoy lo que se vive son problemas sanitarios, eléctricos, de todo tipo. Hay una palabra clave ahí que es el tema de la rehabilitación para que los privados de libertad cuando salgan no reincidan, bueno, todas esas cosas que ya sabemos, que es clave el tema de la rehabilitación. En esas condiciones, ustedes ya lo han dicho, es imposible trabajar, por ejemplo, en la cárcel de mujeres para la rehabilitación. En este caso, ¿qué es lo que están pidiendo ustedes que se mejoren las condiciones de trabajo? Para mejorar la condición de trabajo como primera medida, obviamente, pero sobre todo para poder desempeñar la tarea para la que están ahí, que es la rehabilitación. Sí, con respecto a eso, con la reunión que vamos a mantener con el Ministro de Trabajo este jueves, se va a plantear que se proponga una reglamentación laboral especial para todo trabajador penitenciario, tanto funcionarios de la salud, policías y civiles, porque todos somos compañeros de trabajo y trabajamos en ese contexto. Dentro de una de las cosas que hay que destacar o que se quiere proponer es el tema complicado de la funcionaria femenina con embarazo, que mi compañera puede explicarlo un poco más. Claro, en realidad el riesgo de una persona que está embarazada en cualquier tipo de trabajo es mucho mayor que si no lo estuviera. En cárcel se supera mucho más eso. La idea es que tengan una licencia especial o mucho mayor a la que se tiene y un cuidado mayor. O sea, hay cárceles que tienen escáner, que en realidad sabemos que no es bueno. Si bien hay otro cuidado con ellas, estaría mucho mejor que no estuvieran en esa condición. No estamos pidiendo que capaz que el 100% del embarazo no lo trabajen, pero sí que se le dé quizás una tarea que no requiera el esfuerzo que puedan tener de estando ahí. O sea, no solamente para las funcionarias civiles, sino para todas las funcionarias penitenciarias, ¿no? Claro, ¿cuántas mujeres hay trabajando como operadoras penitenciarias en estos momentos? Y debe ser el 70% quizás. El número no me acuerdo, pero dentro del total... Sí, aproximadamente 70%. 60-70% de todos los operadores son mujeres. A eso le tenés que sumar las funcionarias policiales, ¿no? O sea, no solamente somos operadoras. Y ustedes en la reunión que van a tener con Mieres el próximo jueves, también hay temas, otros temas laborales Sí. que tienen que ver con, por ejemplo, con la declaración de trabajo insalubre. Sí. ¿Qué Sí. otros planteos concretos ustedes van a llevar? Bueno, ahora que Siguiendo la pregunta de Marcia. Ahora que justo se está hablando del tema de la reforma jubilatoria, nosotros también queremos proponer que para todo trabajo en cárcel haya un régimen especial de jubilación bonificada, que para el régimen civil no hay hasta el día de la fecha. Como tiene la policía, dicen Como ustedes. tiene la Por policía o funcionarios que trabajan en colonias psiquiátricas, en Pilar de Bo, y también maestros. Nuestro trabajo tiene unas ciertas similitudes con con otras profesiones. Y sumado a las malas condiciones laborales, todo eso se tendría que tener en cuenta para tener un régimen protector del trabajador, porque nosotros nos desgastamos muy rápido.
Hay mucha, mirá, hoy hablando con Eliana fuera de micrófonos, hablamos de alguna cosa de eso, pero está bueno que lo digan ustedes. Hay mucha licencia médica, este trabajo, me imagino, por lo mismo que están diciendo ustedes, por las condiciones de insalubridad, por el estrés que provoca. ¿Se generan muchas bajas por cuestiones médicas? Sí, por supuesto, sí. Sí, claro. En realidad tenés mucha gente que está con parte médico y eso también genera la falta de personal. O sea, la falta de personal no solamente por falta de ingresos, sino que muchas veces se da porque mucha gente es certificada. Claramente se necesita un plan de asistencia psicológica o de cuidado al cuidador, que creo que es básico en este tipo de tareas y que mejoraría mucho la calidad del trabajo. Me parece que vos no podés tener una rehabilitación a una persona que está privada de libertad si no tenés un cuidado a la persona que está ahí. Y que sí, que notoriamente desgasta. Te lleva un desgaste psicológico, pero también te lleva desgastes físicos. De hecho, yo en este momento estoy certificada, no por un tema... No por algo directo, no por algo directo, pero sí quizás que se puede haber agravado. Que se puede agravar, claro. Sí, ¿quién cuida a los que cuidan? Es algo que también es un reclamo muchas veces de la propia policía. Claro. Sobre todo en materia de salud mental, ¿no? Sí. Que evidentemente están sometidos a una presión que de repente otro montón de trabajadores no. Creo que dentro de lo penitenciario en sí, tanto el civil como el funcionario policial tienen muchas cosas en común y lamentablemente una de esas es el desgaste psicológico, el desgaste físico también. ¿No lo esperaban cuando ustedes se postularon a este trabajo? ¿No esperaban ese desgaste? ¿Cómo fue el enfrentarse a la tarea? A mí particularmente, yo cumplía tareas dentro de lo educativo, sabía a lo que me iba a enfrentar y fue una elección, pero sí considero de que hay mucha gente que no está preparada o no sabe a lo que se va a enfrentar al momento de postularse a esto y se postula quizás porque es un trabajo público o porque va a tener otro tipo de condiciones que capaz que cuando llega el momento no las tiene. ¿Y qué es lo más duro? Lo más duro a veces es sentirse solo, de que las instituciones, tanto públicas como incluso sindicales, hacen como oídos sordos a la realidad en la que vivimos. Por ejemplo, la realidad penitenciaria siempre sale a la luz cuando hay un fallecimiento, cuando hay una desgracia. Pero después se hace silencio y volvemos a la misma normalidad. Cuando esto tendría que estar permanentemente en la palestra pública para lograr generar un cambio. A mí me gustaría invitar a las organizaciones sindicales y al gobierno para trabajar juntos para promover un cambio definitivo en el sistema penitenciario nacional. En el caso de los operadores también no tiene nada que ver, me imagino, trabajar en los penales, en el CONCAR, que trabajar en la nueva cárcel, bueno, ya no es tan nueva, pero es la última que se ha construido, la público-privada, ¿no? O como se trabaja en la cárcel de mujeres. Me imagino que los entornos laborales deben ser bien distintos. Cada cárcel es un mundo aparte, sí. Pero las condiciones de trabajo para ustedes también varían mucho. En algunos lugares son bastante peores que en otros. Claro, sí, exactamente. Sí, las condiciones van variando, los edificios son distintos, o sea, no podemos comparar el edificio de las 5 con las circunstancias que tiene actualmente, con lo que puede ser la triple P, de mujeres. Las de mujeres, con lo que es la triple P, o sea, el número 1, que es la última que, más allá de que sí ha tenido un desgaste en estos últimos años, son incomparables, o sea, vos tenés otro tipo de condiciones que obviamente mejoran la calidad del trabajador. Sí puede ser que por falta de personal también ese tipo de beneficios como que recaigan, porque como dijo mi compañero, te empezás a sentir solo, ves la tarea como que vos sos la única persona que está ahí trabajando, que es un desgaste muy grande, ¿no? Claro. ¿Cuánta sería entonces no sé si el diagnóstico pues, se puede decir así, pero que ustedes ven respecto a la carencia de personal o de personal penitenciario, civiles, como en el caso de ustedes, de operadores penitenciarios? El diagnóstico que diría es que la tarea resulta poco atractiva, por eso es difícil llenar las vacantes y eso también respecto a, por ejemplo, el tema de las certificaciones médicas, hay como una especie de sistema perverso. Para el funcionario que asiste a trabajar regularmente, muchas veces es castigado, no solamente, por ejemplo, aparte de que tiene la cuota de que paga el transporte, se ve sometido, trabaja en situaciones insalubres,
sin condiciones para desempeñar bien la tarea y eso se expone a sanciones. Por la sobrecarga de trabajo uno comete errores y la respuesta institucional es sancionar al funcionario. Entonces realmente no hay ningún estímulo para que el funcionario quiera trabajar. Entonces para eso, ¿cuál es la vía más lógica? Certificarse. Claro. ¿Y cuántos serían, perdona, volviendo a la pregunta, cuántos serían los que estarían, el número ideal que estarían necesitando? Es decir... Y para hacer un diagnóstico, por ejemplo, no solamente es calcular un funcionario cada 10, sino, por ejemplo, pensar cuántos funcionarios precisas para cada área de actividad. Porque para seguridad te puedo hacer el cálculo 1 cada 10, pero también tenés áreas educativas, áreas laborales, talleres. Es un tema muy complejo. Si se precisa 1 cada 10 y tiene 1 cada 100, es fácil calcularlo así que precisan 10 veces más funcionarios. Sí. Desde el Ministerio del Interior se pinta un panorama un tanto diferente al que ustedes están planteando y al que planteó el comisionado para las cárceles, que dijo lisa y llanamente que la cárcel de mujeres estaba totalmente desbordada y que la situación no va para más. Pero desde el Ministerio del Interior se habla de otra realidad aparentemente, porque ellos dicen que son mejores las condiciones para la rehabilitación, que las condiciones que hay ahora son mejores que las que había antes, sobre todo refiriéndose a la cárcel de mujeres. En la cárcel de mujeres es verdad de que han improvisado talleres de carpintería. Hay una carpintería que está trabajando a pleno, que está generando camas de madera en base al plan de dignidad carcelaria y la verdad que sí, se ha notado un cambio. De hecho, todos los gobiernos que pasan, todas las administraciones de prisiones, hacen lo posible con lo poco que tienen. Acá no decimos, por ejemplo, que las autoridades del Ministerio Interior hacen algo por maldad, sino creo que ellos administran en la carencia, que es lo que prima en el ámbito penitenciario, hacen lo mejor que pueden. Esto no es un tema de echarse culpas el unos al otro, sino expresar, informar las carencias que tenemos para trabajar en conjunto para resolverlas. Muy bien. Muchísimas gracias. Germán, Liliana, esperamos que la reunión del próximo jueves con el ministro Mieres las gestiones lleguen a buen puerto. Bueno, muchísimas gracias. Ahora hacemos una brevísima pausa. ¿Cómo no? Y seguimos con más Ciudad Viva, no se vayan. Bien, ya estamos al aire y a veces hablando entre colegas pasa esto, ¿no? Que estamos hablando cuando se prende la luz. Sí, ¿no? Ya estamos recibiendo con mucho gusto aquí que Kersenbaum, que bueno, ya lo habíamos tenido en otras oportunidades aquí vía Zoom de Ciudad para hablar sobre situaciones de pandemia, de cómo venían trabajando allí en Israel. Esta situación de la COVID. Un gusto, Quique, que estés con nosotros aquí en Ciudad Viva y en TV Ciudad. Muchísimas gracias. Hace 30 años que estás viviendo en la zona de Israel. Así Sos es. periodista uruguayo, radicado allá, haciendo un gran trabajo retratando, fotoperiodista. Sí, soy fotoperiodista de profesión. Me he tenido que reayundar un poco con los cambios de todo lo que tiene que ver con la tecnología. Y ahora hago no solo fotoperiodismo, hago mucha producción, lo que nosotros le llamamos en la jerga periodística fixer. Y aparte, bueno, escribo y trabajo para otros medios también. Bien, ayer hubo un conversatorio donde, bueno, de alguna manera hablabas sobre todo lo que es tu trabajo de vivir en esa zona entre Israel y Palestina. ¿Cómo es retratar esa realidad que hoy está candente? Y luego vamos a hablar un poco de que nos cuentes un poco de qué es lo que está pasando. Pero ¿cómo es vivir y trabajar en una zona en guerra? Sí, a veces la imaginación, hay mucho romanticismo en lo que tiene que ver con cómo se mira este tipo de cobertura. Mi vida es normal, yo tengo una casa normal, mi hijo... Sí, mi señora trabajan y cuando hay problemas salimos al terreno. Las cosas no pasan en general cerca de casa, hay que movilizarse, pero por supuesto es difícil porque la realidad es muy difícil. Hay momentos
de mucha atención. Por ejemplo, lo que pasó este fin de semana, que es algo que se repite. Y hay veces que le toca a mi ciudad, ¿sí? Entonces, tiene una complejidad. ¿Tú vivís en dónde? En Jerusalén. En Jerusalén mismo. Que es un lugar en estos momentos candente en todo lo que tiene que ver con el conflicto de los últimos 2 años. Se ha concentrado bastante en Jerusalén, pero claro, con un ritmo diferente al que uno se imagina. O sea, no hay tanques en las calles, ¿sí? No hay tiros por las calles, sino que en determinados lugares hay manifestaciones, enfrentamientos, ¿sí? Pero que quedan reducidos a un espacio determinado y después la vida en las distintas zonas de la ciudad continúa. Entonces, por un lado estás todo el tiempo cubriendo, pero por el otro la ciudad tiene una vida totalmente normal, ¿no? Y en ese sentido, bueno, el cubrir lo que tienes es que estás cubriendo también tu vida. O sea, el que estás contando la historia, a diferencia de los periodistas que vienen del exterior. Los que vivimos en el lugar, lo que estamos contando nos afecta, o sea, nos afecta directamente a nuestra familia, a nuestros seres queridos, a nuestros amigos. Entonces, eso sí tiene un poco más de efecto de complicación, ¿no? No solo estás contando algo que le pasa a los demás, sino que estás contando lo que le pasa a tu gente. Claro, igual no es lo mismo vivir desde el lado de Israel que vivir desde el lado de Gaza. No, para nada, para nada. Y vos retratás también eso, ¿no? Estábamos viendo algunas de las imágenes que están atrás nuestro. No es la muestra que tú viniste a hablar, que es Expose. Expose. ¿Qué significa exponerse? Expose es exponerse y estar expuesto. Y es un proyecto sobre un grupo que se llama Breaking the Silence, Rompiendo el Silencio, un grupo de excombatientes israelíes que decidieron dar testimonio sobre los abusos que llevaron a cabo o que fueron testigos durante su servicio militar obligatorio. Esos testimonios se publicaban en anonimato y en un momento, por una situación bastante específica, en 2008, después justamente de una guerra en Gaza, nosotros teníamos acceso a parte de los soldados, como parte del trabajo que yo trabajaba para el Independent en ese momento. Nos encontramos con varios de los soldados que habían dado testimonio, pero esos testimonios se publicaban en anonimato. Y cuando llamamos al vocero del ejército a pedir una reacción, nos dijeron que si bien el ejército israelí está dispuesto a investigar toda acusación de abusos que el ejército haya podido cometer, no iban a respondernos porque no sabían si esos soldados eran verdaderos. Y mi primera reacción fue, bueno, acercarme a la gente de Breaking the Silence y ofrecerles romper también el anonimato. Y retratarlos, son unos retratos blanco y negro, que además tiene cada uno un cuestionario de los soldados en donde hay un poco de información general, dónde sirvieron, cuándo sirvieron, qué es lo que hacen ahora, dónde viven. Y después hay 2 preguntas abiertas. Una que es, ¿qué hiciste o qué viste que va en contra de tus valores? Y la otra es, ¿por qué decidiste hablar? Y eso se convirtió en un gran trabajo que me llevó más de 10 años armarlo. Y en 2019, justito antes de la pandemia, hicimos una exposición en Tel Aviv con 53 retratos por los 53 años de la ocupación. Y bueno, después llegó la pandemia y tuvimos que acomodarnos, queríamos moverlo por el mundo y tuvimos que esperar. Después, 2021, lo llevamos a Lisboa y este año, en marzo, estuvo en Alemania. ¿Y la recepción? Bueno, la recepción es sorprendente. Primero en Tel Aviv yo soy jerosolimitano, vivo en Jerusalén, que es una ciudad muy radicalizada. Y yo siempre estaba con miedo, estaba preocupado y sobre todo el día de la apertura estaba verdaderamente preocupado y pedí que se ponga seguridad en la puerta. Y la gente me decía, pero vos no entendés que acá esto no funciona así. Y yo pensaba, mi familia, mis amigos, había diplomáticos, había gente de ONGs. Y le dije, no, a mí no me importa, yo quiero seguridad en la puerta y no pasó absolutamente nada. Ni ese día, ni todos los días de la muestra. ¿Te conflictúa ser judío y estar a veces, y ser crítico también con estas situaciones? Para nada. Para nada, yo soy periodista. O sea, uno elige una profesión y tiene que entender de que en esa profesión tiene que cumplir en la forma mejor que pueda, ¿no? Con lo que crea que es importante, y para mí lo más importante es ser honesto. O sea, poder cubrir las noticias con honestidad para que cada uno reciba esa información y después que haga con esa información lo que considere, ¿sí? Así que a mí
O sea, yo no siento que tenga un conflicto, al revés. Creo que parte de los valores universales que recibí en mi casa están ahí en lo que hago. Quique, en este fin de semana, justamente tú dijiste, fue un fin de semana muy violento. Ayer se aceptó una tregua por intermedio de Egipto. Esto es lo que está viviendo allí en la frontera de Gaza e Israel. Que algunos dicen, bueno, esto es algo que no se estaba viendo desde hace tiempo, porque hubo más de 40 muertos, muchos ataques. ¿Cómo lo puedes explicar? ¿Qué es lo que está pasando ahora en Israel? ¿Cuánto tiempo tenemos? No. Titulares. No, creo que lo que está pasando en la Franja de Gaza es algo que no llega a una solución y que lo que tiene es un nuevo espiral de violencia que tiene en general casi las mismas características. Si nosotros pensamos de que no hace tanto tiempo del último espiral de violencia, que fue en mayo del año pasado, y que tuvo unas características un poco similares, y lo que fue diferente esta vez es de que en sí Israel en general reacciona a cohetes que se disparen desde la Franja de Gaza, y esta vez, bueno, Israel, ¿no?, lo que tengo entendido a distancia, pero con las fuentes con las que estuve en contacto y con los periodistas con los que trabajo, Israel detuvo a un líder de la Yihad Islámica, recibieron información de inteligencia que hasta ahora no se ha visto cuál ha sido esa información, de que los palestinos en Gaza de la Yihad Islámica iban a reaccionar con un ataque con misiles antitanques a la frontera, y bueno, y el espiral hizo 2 vueltas así y ya estábamos de nuevo en las imágenes de los bombardeos. Creo que es importante entender que este conflicto ha dejado algo bastante diferente, y es de que Hamás, que es la fuerza... La principal organización, digamos, sí, que es el movimiento islámico que gobierna la Franja de Gaza, se ha quedado en el molde. Y no ha tomado parte, si bien ha dejado que la Yihad Islámica dispare, que en general es control también de Hamás, se ha quedado en el molde, y eso abre una interrogante bastante importante, que es si finalmente Israel entiende que para poder solucionar algo en la Franja de Gaza se va a tener que negociar con quien esté en el poder, incluso si es Hamás, porque hay algo que es importante explicar. La gente se llena mucho la boca, sobre todo muchos analistas se llenan la boca de que hay que terminar con Hamás, pero el vacío que se puede crear porque Israel saque a Hamás del gobierno, que no sé si no es interés israelí, 100% no lo es, pero en el momento que pase eso se va a crear un vacío que se va a llenar con un grupo más radical y más islamista, estilo Daesh, ¿sí? Entonces, tienen que llegar a una solución. Hay una situación ahí que tiene que tener una solución, ¿sí?, que piense más que nada en algo que no hemos hablado y que yo creo que es lo más importante que se puede hablar. Hay una deshumanización total de los palestinos, no solo en Israel, sino en estos momentos en el mundo. ¿Deshumanización en qué sentido? En tratar de entender, ¿sí?, el valor humano que tiene la gente, ¿sí?, la vida en Gaza, la vida de los palestinos, ¿sí? Hoy los norteamericanos ya no son alguien que verdaderamente trate de tomar una posición para negociar, la comunidad europea tampoco, los países árabes tampoco, y los palestinos han quedado relegados a un lugar en donde lo que se ha perdido más es el valor humano. Y cuando nosotros no entendemos que lo que hay del otro lado es gente, ¿sí?, que tiene las mismas necesidades para poder vivir que nosotros, entonces, claro, todo pasa a ser algo muy difuso, una masa sin forma, y justamente lo que se tiene que volver a hacer es humanizar al palestino, entender que se tiene que solucionar y se tiene que poner fin a esa situación. A años de guerra. Sí, sí. ¿No? Ya tenemos que ir cerrando. Viniste hace 2 semanas acá. Sé que fuiste al Parque Central. ¿Cómo seguís la realidad de Uruguay? ¿Cómo sabes? Mira, yo soy un enfermo de Nacional. Perdone los manchas de alguien. Pero soy un enfermo de Nacional. Aparte sigo mucho el fútbol. Y Suárez ha sido uno de esos ganchos, ¿no?, un cable a tierra
a Uruguay. Imagínate que yo ni sabía cuando vine que esto podía llegar a pasar y encontrarme en la situación en la que puedo ir a verlo ¿no? en el Parque Central fue emocionante, fue un momento que no me voy a olvidar, ¿no? Porque a veces uno piensa en los jugadores que llegan de nuevo a Uruguay ya, ¿no? Cascoteados, ya casi retirados, ya no pueden correr, y Luis Suárez viene a hacer una campaña increíble y el recibimiento de la gente fue emocionante. Yo estaba... Y el foco se ve, desde el exterior se ve para acá con la llegada de Suárez en ese sentido. Bueno, yo estoy desde acá, o sea, yo sé porque me han pedido muchas cosas y me han contactado, pero claro, Suárez trae consigo, ¿no? Una movida que es muy pesada, es algo que Uruguay ya se desacostumbró, esa idea de que llega el jugador estrella, el Kun Agüero apareció por acá, y no me quiero imaginar, ¿no? Cuando de repente Messi cruce a visitar al gordo, como le dice él, ¿no? Como que es increíble, porque además el interés de la prensa se ve por todos lados. La foto de Luis Suárez estaba en todos los medios. Quique, muchísimas gracias, buen retorno y bueno, gracias por haber estado aquí en Ciudad Viva. Muchas gracias. Nosotros seguimos y ahora tomamos contacto con nuestro compañero Luca Veloz. Luca, ¿qué nos traes por acá? Buenos días nuevamente, Pilar, un saludo para todos. Nos vinimos hacia la zona de la periferia de Montevideo porque estamos en Instrucciones y Beloni. Aquí en la escuela número 138 se está desarrollando un proyecto bandoneón, sonido, el proyecto bandoneón, que rescata el sonido del bandoneón, el patrimonio del tango en el Uruguay a través de que es un instrumento insignia, y es un proyecto de la Fundación Cinearte con la UNESCO. Y estamos con Sofía Antonás, una de las gestoras de este proyecto, que tiene 3 ejes. Uno es un taller para luthier, que ya se cumplió, y ahora están de gira por los centros educativos. Son 10, este es uno de ellos. Sí, estamos dentro de uno de los ejes del proyecto Bandoneón, que es la puesta en valor del instrumento. Estamos desarrollando esta actividad que se llama Bandoneón a la clase, que lo que estamos haciendo es recorrer distintas escuelas y liceos, mostrando un poco a los chiquilines qué es el bandoneón, cómo funciona, de dónde viene, qué tiene que ver con el tango. Está Ramiro Hernández, que es uno de los docentes de la Escuela del Bandoneón, que está haciendo estas presentaciones en distintas escuelas y liceos. Es como un ingreso a los gurises. ¿Qué hacen? ¿Los gurises tienen la posibilidad de tocarlo? ¿Se accede a la historia? Sí, en primer lugar, ver un bandoneón. Nosotros nos estamos encontrando con muchísima curiosidad y la mayoría de los chiquilines nunca vieron un bandoneón en su vida. Entonces, eso ya es un hallazgo y es súper importante para los gurises que son de Uruguay que tengan oportunidad de ver un bandoneón. Todas las actividades cierran con una actividad más lúdica, que lo que hacen es darle la oportunidad a que toquen el bandoneón, conozcan un poco las notas y demás, y que se acerquen y se interesen por ese instrumento que es tan importante para nuestro patrimonio. 10 centros educativos en Montevideo, pero hay otros 10 también distribuidos en qué lugares del interior. Nosotros tenemos una escuela del bandoneón que está funcionando desde julio del año pasado y tiene sedes en Maldonado, Montevideo, Río Negro y Tacuarembó. Entonces lo que vamos a hacer es ir a escuelas y liceos que estén en esos departamentos donde nosotros ya estamos trabajando. Además me dijiste que hay algo especial en Mercedes. Sí, vamos a ir a la UTEC de Mercedes por su vínculo con la música y también con el proyecto Bandoneón y demás, pero después las otras escuelas y liceos van a estar en esos departamentos. Esto es con la UNESCO. ¿Cómo se triangula entre el Gobierno Nacional, Cinearte y este organismo internacional que es la UNESCO? Sí, el proyecto Bandoneón está desarrollado por la Fundación en coordinación con la Cominal, que es la Comisión Nacional para la UNESCO. Esta actividad en particular, que es Bandoneón a la clase, la estamos desarrollando con la red PEA, que es la red de escuelas apoyadas por UNESCO, y el proyecto está financiado por el Fondo de Patrimonio Cultural Inmaterial de UNESCO, junto con el apoyo de la CIATIC y el MEC. ¿Cuál es la importancia del bandoneón? Porque al final empezamos al revés, pero ¿cuál es la importancia del bandoneón en la cultura y en la reivindicación del tango? Bueno, el objetivo principal del proyecto es salvaguardar el patrimonio a través del sonido del bandoneón
que es el sonido insignia del tango, ¿no? Y bueno, y un poco es como resignificar y tratar de que no se pierda esto que está un poco en peligro de extinción, decimos. Pero bueno, evidentemente hay un interés muy importante de parte de las generaciones más jóvenes y más chicas, así que en eso estamos. ¿Esto puede tener después otra etapa? ¿Ya están trabajando, están pensando? Bueno, el proyecto Bandoneón termina en mayo de 2023 como proyecto, pero bueno, la idea es sembrar semillitas para que después estas cuestiones estén en las políticas públicas culturales de distintas maneras y en distintos espacios. Muchísimas gracias a Sofía Antonás. Nos quedamos aquí en la escuela 138 a ver si podemos sacarle algo de sonido a los botones del bandoneón. Bien, Luca, muchísimas gracias entonces por acercarnos esto del bandoneón, ¿no? Qué importante. Prometió sacarle sonido, ¿eh? Así que bueno. Bandoneón arrabalero, viejo fuelle desinflado. Así arrancaba un tango precisamente dedicado al bandoneón. ¿Qué le parece? ¿Cómo seguía? Chan, chan. Bandoneón arrabalero, No, sí viejo termina. fuelle desinflado. Te encontré, no sé qué, que la vieja abandonó. En la puerta de un convento, sin revoque en las paredes. Por favor, déjelo por ahí. Muy bien. No ponga a prueba mi memoria tanguera, que hasta ahí va. Muy bien, muy bien. Un targo, una milorga. Y lo que viene ahora es la agenda cultural. Sí, señor. Y ahora es momento de invitarlos a ir a Cinemateca. A ver. A Cinemateca hay que ir, aunque sea a tomar un cafecito. Está muy lindo. Muy rico. rico además lo que se sirve. Lindísimo. Sí. Pero además el lugar La lindísimo. cafetería abajo sí. es hermosa. Por si alguno no sabe dónde queda, es atrás del Teatro Solís. Exactamente atrás del Teatro Solís, donde quedaba el viejo mercado central, donde está el Funfu, Morín y todo eso, que ahora es una bellísima construcción muy moderna. Y siempre llena de gente aparte, ¿no? Hay vida siempre, está bueno eso. Y justamente hay un ciclo de cine que se llama Foco Paulo Rocha. Lo digo Rocha y no Rocha porque se darán cuenta que este señor es portugués. Ajá. Es considerado el fundador del nuevo cine portugués. Y hoy a las 17:15 se podrá disfrutar de la película Mudar de Vida, que es del año 67, y que habla de un hombre que vuelve a su pueblo después de pelear en la guerra de Angola, y ahí descubre, este hombre se llama Abelino, que su novia se ha casado con su hermano. No con el hermano de la novia, con el hermano de él, con el hermano de Abelino. Tremendo Qué duras traidor las el hermano de imágenes que Abelino. estamos viendo. Un nuevo amor lo lleva entonces a tomar arriesgadas decisiones. Con este trabajo, Rocha vuelve a cruzar historias personales con una desencantada mirada sobre su país. La programación completa de este ciclo se puede consultar en la página web de Cinemateca. Muy bien. Y del cine los invitamos a visitar una exposición de fotografías y una exposición de fotografía que trae mucho de historia de vida y de otros lugares de nuestro planeta. En la fotogalería de la Plaza Terminal Goes se exhibe la muestra La Casa Redonda del cubano Alfredo Sarabia. Sarabia con B larga, me llamó la atención. Se trata de una serie fotográfica que se inspira en un momento de su niñez. Su padre, quien también fue fotógrafo, lo acompañó en un viaje por Cuba usando un auto Volkswagen modelo Escarabajo. Poquita. Qué lindo. Ahí lo tenemos en pantalla, mirá qué lindo. En mi niñez supe haber de eso. Tuve dos. Con el mismo auto, mirá qué bien. El mío era uno, el de mi padre, pero todo cascado, pobrecito. Con el mismo auto, Sarabia vuelve a visitar los lugares. Esta vez lo hace con su esposa y 4 hijos. Esta exposición está allí, como decíamos, en la fotogalería de la Plaza Terminal Goes, hasta el 15 de agosto. Qué lindo el Fusquita. Lo que he tragado el Fusquita, mamá. Mi padre parecía los picapiedras, se veía la parte de abajo, Bueno, se el veía mío, la calle. mi primer Fusca tenía color óxido, porque no tenía pintura. O sea, era. Pero esto es verdad, ¿eh? Pero me llevó a varios festivales de rock de Durazno, así que no me puedo quejar. Bueno, de la historia de los Fuscas que me dijo que está en la fotogalería de Terminal en la Plaza Terminal Goes, exacto. Yo los llevo a. Tengo una invitación. Los Cerrillos a la Cita Rosa. Es un espectáculo de artistas de esta localidad del departamento de Canelones. Este trabajo coordinado entre el municipio de Cerrillos y la Sala Cita Rosa permitirá disfrutar hoy martes de Papa Fina, La Grulla, DCPM, Amadeus y Dúo Misterio. Mañana, miércoles, estarán Nicolás Zapa, Dúo Marú, Sendas y TNT, Los Gauchos de la Cumbia, que estos la rompen. Tienen un tema que se llama Jabón Chiquito. Jabón chiquito. Jabón Chiquito se llama. Qué lindo qué sería. miedo. ¿Y estos son los Gauchos de la Cumbia? Sí, ambos espectáculos serán a la hora 20. Las entradas salen 200 pesos y se pueden adquirir en Red Pagos, Hábitat y también Hábitat y en la Sala Cita Rosa. Así que, por favor, busquen ¿Cumbia de la Cita jabón, Rosa? jabón chiquito. ¿Cumbia de la Cita Rosa?
Cumbia, los gauchos de la cumbia. Se De lo todas recomiendo. las bandas que hay en Cerrillo, todas las cosas que hay en Cerrillo. Maravilla. Sí, Yo sí. lo que les recomiendo, de todas las que nombraron ahí, la que conozco es La Grulla, que hacen rock and roll y están bárbaros, muy Sí. bueno. Hay uno de ellos que hacen karate también. La Grulla, sí. La de Karate Kid, pero con tal, varias no tiene nada que posturas, ver. ahí va. Pero busquen jabón chiquito de los gauchos de la cumbia. Y si tuvimos bandoneón, vámonos con murga. Nos vamos prometiendo volver. Nos vamos prometiendo volver, por supuesto, como todas las murgas que en ese permanente ida y vuelta que parece que se van y se termina el mundo, pero al año siguiente el mundo vuelve a aparecer. Se va la murga de Ciudad Viva, ¿eh? Sí, Mañana. señores. Nos vemos mañana, por Que pasen supuesto, muy con un bien. programa de miércoles.